Hola chicos, ¿cómo están? Espero que anden bien. Hoy vamos a dar inicio a lo que es la cuarta clase. Y bueno, y como les decía la síntesis de la clase anterior, hoy vamos a trabajar más que nada lo que fue el último gobierno de Perón, cómo fue ese corto gobierno del general Perón, eh, y las dificultades que tuvo el mismo, ¿no? Vamos a trabajar sobre los aspectos económicos de gobierno de Perón, pero más que nada vamos a hacer hincapié en esto que veníamos charlando y que en todas las clases fuimos repasando y haciendo hincapié, que tiene que ver con esta situación de violencia que se generó en el país entre amplios sectores, pero más que nada en esta última etapa vamos a centrarnos en lo que fue las diferencias y la polarización muy fuerte que hubo entre los sectores de derecha y de izquierda dentro del peronismo, para poder comprender ese contexto en el cual el general Perón asume la presidencia en octubre de 1973 y cómo se desarrolla ese tránsito de gobierno y qué sucede luego de un discurso que da Perón en Plaza de Mayo, que vamos a analizar un poco, un recorte de la época, y que tiene que ver con esta situación de tensión que se vivía y de una división muy fuerte entre los sectores de derecha y de izquierda dentro del peronismo. La idea es que podamos trabajarlo haciendo mucho hincapié, poniendo mucho énfasis en que este tipo de disputas venían de largo plazo, no fueron disputas que sucedieron eh, espontáneamente cuando Perón asume la presidencia. Pero bueno, lo que vamos a tratar de repasar es que recordemos que en marzo de 1973 Cámpora llegaba a la presidencia, apoyado por el general Perón, en un contexto en donde se logró que se fuera a elecciones libres con proscripción, porque Perón no había podido ser candidato, ya que el general Lanusse había hecho todo lo posible para trabar esta llegada de Perón a ser candidato y por ende a consagrarse como presidente. Pero bueno, el gobierno de Cámpora dura muy poquito. Es un gobierno que se encuentra de alguna forma como un interinato, porque todos sabían que de alguna forma la consigna en la cual había llegado Cámpora era Cámpora al gobierno, Perón al poder, y era de esperarse y algo muy factible de que suceda, que prontamente, una vez que Cámpora esté en el gobierno, diera paso a nuevas elecciones en las cuales se pudiera consagrar el general Perón. Así sucedió, Cámpora renuncia a 49 días después de haber asumido, eh, en un contexto en donde él estaba señalado, incluso hay muchos documentos que afirman que Perón tenía un disgusto hacia la actitud de Cámpora, porque él era reconocido y apoyado por los sectores de lo que llamamos la izquierda peronista, y Perón entendía que en este proceso había que ser un poco más, hacer un poco más de equilibrio y tratar de armonizar el peso de las fuerzas, tanto de la izquierda como de la derecha. Después vimos lo que sucedió cuando Perón regresa después de él regresa en 1972 en una primera instancia, el 17 de noviembre, y luego en Ezeiza, el 20 de junio de 1973, que se da lo que es la masacre de Ezeiza, en donde vimos que los sectores de derecha tuvieron gran preponderancia en lo que fue el armado del acto, y por ende en esa masacre que sucedió, en donde murieron muchísimas personas y hubo muchísimos heridos. Desde ese momento, desde que renuncia Héctor Cámpora, asume la presidencia el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, un hombre muy cercano a López Rega, un hombre muy cercano a la derecha del peronismo, hasta que se dan las elecciones en septiembre de 1973, y un mes después, en octubre, el general Perón asume esa presidencia, ya con un estado de salud muy deteriorado, muy complicado, que eso también va a ser un factor de importancia para analizar cómo fue esa presidencia, y también las especulaciones que había sobre la salud de Perón y obviamente la continuidad del gobierno peronista. Así que bueno, ahora los voy a invitar a que podamos ver una imagen que tiene que ver con los actores que están en escena, que es Rucci y Perón. Si la conocen esa foto, si saben de cuándo es, y a partir de ahí que podamos rastrear un poco, también repitiéndonos a la clase anterior, de qué es lo que vamos recordando. Y bueno, y vamos a comenzar a abordar este periodo, que es cortito en términos temporales, pero muy fructífero en términos históricos, para analizar lo que sucedió y cómo todo un proceso de 18 años desde el exilio de Perón termina teniendo
una resolución que vamos a analizar de qué se trató y en qué sectores el general Perón de alguna forma prevaleció o con quiénes se terminó enfrentando, y lo vamos a analizar en esta clase. Así que bueno, les agradezco, espero que esta clase también sea productiva y bueno, ya nos falta poquito y esperemos que les pueda ser útil todo este tránsito. Ahí les dejo la imagen y comenzamos. Gracias.